Bueno, me alegra saludarlos. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Nada, bien. Bien, no cuentan nada, ni siquiera números, No. ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sí todos los días contando lo mismo. Bueno, Daniel, ¿estás por ahí? Hola, Daniel. Hola, profe. ¿Cómo vas? ¿Puedes activar cámara, porfa? Espera un momento. Dale. Dime, Jenny, ¿tienes pregunta? Dime. ¿Cómo funcioné con y no pues se me olvidó entrar el trabajo? ¿Todavía es válido? Sí, porque realmente tengo que subir notas el 30. Entonces, te quedan 3 días con hoy. Igual, pues ese ya lo tenía hace datos, lo que se me había olvidado. Vale, sí, no te preocupes. Igual yo sé que, por ejemplo, los que participaron en la sustentación, creo que los que estamos, el único que no participó fue Daniel, ¿cierto? Daniel, ¿sí estuvo hace 8 días? No. Sí, ¿Sí, Daniel estuvo? sí. Bueno, digamos que sí. El único que no se ha presentado con seguridad es Julián. ¿Saben algo de él? ¿Él se ha presentado en las otras clases? Sí, ¿Por qué pero sí será? se nota que es lo más... o sea, Bueno, tendría que escribirle más tardecito a ver qué fue lo que pasó. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, me agrada saludarlos nuevamente. Y tengo pues la noticia de un cambio importante que se va a realizar. Resulta que ya acabamos estadística, porque era todo lo que tenía que ver con el primer periodo. Entonces ya por ahora vamos a dejar de lado todo lo que tiene que ver con frecuencias, con medidas de tendencia, todo eso ya, digamos, queda superado y la idea es ahora retomar ya desde el segundo periodo que empieza hoy lo que tiene que ver con matemáticas. Bueno, no sé si ustedes saben, resulta que según el Ministerio de Educación y según los estándares que hay establecidos, la matemática se desarrolla desde 5 pensamientos. Entonces está el pensamiento variacional, pensamiento aleatorio, pensamiento numérico, métrico y geométrico. Entonces, en ese sentido, ya lo que tiene que ver con el pensamiento variacional es lo que vamos a empezar a trabajar, habiendo superado lo que tiene que ver con pensamiento, eh, bueno, lo que tiene que ver con estadística, que hace parte de uno de los pensamientos también, aunque pues todos son de forma transversal también en algún momento. Entonces, bueno, les voy a compartir ahora la vista de los temas para este que es el segundo periodo. Espero que ya hayan hecho el separador en sus cuadernos y que ya hoy puedan tomar entonces nota de lo que les pongo acá. Entonces, bueno, entonces hoy vamos a definir temas de estudio de matemáticas de segundo periodo y vamos a empezar a desarrollar una de las temáticas que enumero ahí. Entonces tenemos 4 grandes temas. El primero, números racionales e irracionales. El segundo tema, propiedades, operaciones y representaciones de los números irracionales. El tercero, ecuaciones de la recta y representación sobre el plano cartesiano. Y el cuarto y último, ecuaciones lineales o en contexto significativo. ¿Qué significa que sea en contexto significativo? Que vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la transformación del lenguaje. Es decir, muchas veces a nosotros nos dan información en lenguaje natural y esa información hay que transponerla al lenguaje matemático para ahora sí empezar a solucionar algunas situaciones. Entonces, bueno, eh, yo propongo que empecemos por el tercer tema que tengo acá, que tiene que ver con la ecuación de la recta. ¿Por qué propongo que empecemos desde el tercero y no desde el primero? Porque resulta que una vez aprendamos a representar una recta en un plano, va a ser también una posibilidad que nos va a ayudar un poco más a entender todo lo que tiene que ver con la representación de los números irracionales. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar hoy desde ahí. No sé si ustedes conozcan algo de eso que les estoy nombrando o todo es totalmente nuevo para ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algo que ya conozcan de ahí?
Em, Plano cartesiano. em, pues sí. Y ya, listo. Vale, gracias, Samara. Entonces, ecuación de la Juli, recta. Dime, dime. toca copiar los demás en el cuaderno. Sí, porfa, la idea es que ustedes ya vayan teniendo ahí en el separador y que tengan claros los temitas. Y así mismo, pues vamos también haciendo como un recorrido. La idea es que este segundo periodo sí estemos un poco más organizados, que nos rinda el tiempo. Aunque pues eso también va a ser un poco difícil porque, por ejemplo, dentro de 8 días, la idea es que ya no trabajamos matemáticas, sino física. O sea, mi propuesta es trabajar una semana matemáticas, la otra física, y así, ir alternándonos. ¿Listo? Entonces, por eso mismo, creería yo que igual en física no vamos a definir más de 3 temas, para que así mismo también el tiempo nos rinda y no nos quede faltando nada al final del periodo. Entonces, ecuación de la recta, entonces vamos a definir lo siguiente. Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Pregúntame. ¿Me vas a preguntar algo, Tomás? Sí, eso es lo que vamos a ver ahorita de matemáticas. Sí, señor. Esto es matemáticas. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, ecuación de la recta o función lineal. Resulta que, bueno, en matemáticas, nosotros, digamos, en algún momento, les voy a ir más o menos adelantando un poquito de lo que ustedes van a posiblemente ver el otro año, y es, bueno, todo lo que tiene que ver con la palabra función. Entonces, una función en matemáticas es una relación entre dos conjuntos. Supongamos que yo tengo un conjunto A y un conjunto B. Entonces, tengo elementos en A. Voy a suponer que, por ejemplo, en el conjunto A tengo las vocales. Entonces, tengo A, E, I, O y U. Y, por ejemplo, tengo en el conjunto B números enteros o números naturales. Entonces, por ejemplo, tengo el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando hablamos de función, resulta que hablamos de función en matemáticas cuando, dados estos dos conjuntos del ejemplo, tengo una relación para cada elemento del conjunto A. Este conjunto se llama el dominio y este conjunto se llama el codominio. Eso ustedes todavía no lo van a entender, digamos, no me interesa que lo entiendan ahorita en profundidad, porque pues bueno, el conjunto que llamamos dominio sencillamente es el conjunto de partida de los elementos, es decir, aquí es donde están las que llamamos variables, y es donde llamamos las variables dependientes. Entonces, este conjunto del dominio va a ser una función cuando a cada elemento de A, del conjunto A, solo un elemento en el conjunto de B. Entonces acá, por ejemplo, tengo la A con el 1, la E con el 2, la I con el 3, la O con el 4 y el 5. Por ejemplo, la pareja A con I, perdón, A con 1, E y 3, o 4 y 5. Fíjense simplemente un A al cual le pertenezcan dos imágenes. ¿Sí? Entonces, aquí es donde hablamos de sistematismo. ¿Sí? Pero, ¿dónde se daña la función? Supongamos que, por ejemplo, hubiese otro número acá que fuera el 6. Relacionara a la A también con el 6. En este caso, fíjese que A ya no tiene una sola imagen. Tendría dos imágenes. Y si eso pasa, entonces ya no llamaría función, sino que se llamaría sencillamente una relación. ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Eso es lo que significa en términos matemáticos una función, y pues hay que también saberla diferenciar de una relación. Ahora, esto tiene implicaciones en un plano cartesiano. Resulta que si yo tengo un plano cartesiano, voy a dibujarlo ahí, y si sobre ese plano cartesiano tengo, por ejemplo, alguna recta, yo puedo identificar también si se trata de una función o de una relación. Fíjense que, por ejemplo, ustedes normalmente dicen, listo, en el plano cartesiano tenemos el eje de X y el eje de Y, ¿cierto? Entonces, lo que normalmente hacemos es asociar a X como la variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque soy yo mismo quien le asigna los valores. Pero ¿por qué la otra es variable dependiente? Porque el valor en Y depende del valor en X. Eso es ser una variable dependiente o independiente. Entonces les voy a dar un ejemplo de una ecuación. Supongamos que yo tengo la ecuación y igual a 3x más 1. Eso es una ecuación matemática y esto es una ecuación lineal. ¿Listo? O función lineal. ¿Por qué se llama lineal?
Porque la potencia más grande de las variables es 1. Esto es y a la 1 y esto es x a la 1. ¿Sí? Entonces, cuando la potencia más alta es 1, inmediatamente decimos, ah, bueno, o es una relación o es una función, pero en cualquier caso es lineal. ¿Sí? Porque solamente tenemos la potencia de 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, fíjese que yo puedo decir que x es independiente porque yo le asigno valores a x. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa con y cuando x, por ejemplo, vale, no sé, 0? Entonces ustedes normalmente hacen unas tablitas de valores. Creo que esto ya lo han visto. Entonces ustedes dicen, listo, la tabla de x y toman algunos valores. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa con y cuando x vale 0? Entonces yo digo, listo, si x vale 0, 3 por 0 daría 0 y 0 más 1 daría 1. ¿Sí? Entonces vemos que el valor de y depende del valor que va tomando la x. De ahí que las dos sean variables diferentes porque una va a ser independiente y la otra dependiente. ¿Entienden esa parte? ¿No? Listo. Repito entonces, Amara. Entonces, fíjate que acá en la ecuación en la que yo coloqué aquí, en esa ecuación de y igual a 3x más 1, tengo justamente dos variables o dos letras. Las variables son las mismas letras. Una es y, la otra es x. Pero fíjate que yo le asigno valores a x para encontrar el valor de y, no al contrario. Yo no le asigno, por ejemplo, un valor a y para mirar cuál es el valor de x. ¿Sí? Yo digo, listo, si x vale 0, entonces ahí es donde digo 3 por 0, 0 y 0 más 1, 1. O sea que digo que cuando x vale 0, y vale 1. Por eso es que digo que y depende específicamente del valor que tome x. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Sí. Asimismo, por ejemplo, voy a tomar otro punto. ¿Vas a decir algo, Samara? Dime. No, no te voy a decir nada. Vale. Entonces, asimismo, yo puedo tomar otro punto. Supongamos que yo digo, ahora x quiero que valga 1. Entonces me devuelvo la expresión y digo, listo, 3 por 1, porque ahora le estoy diciendo que x va a valer 1. 3 por 1 daría 3 y 3 más 1 daría 4. Entonces ya sé que cuando x vale 1, y vale 4. ¿Listo? Y así podemos armar cualquier cantidad de coordenadas. Estas van a ser las coordenadas acá. Y ahora ya puedo representar esta recta en el plano. Entonces, ¿cuál es la representación de esta ecuación en el plano? Pues entonces ya tengo la tabla de valores. Ahora solamente hace falta organizar acá los números de la escala y representar esos puntos. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener x1, 2, 3, 4. Y lo mismo para y. Entonces, 1, 2, 3, 4 en x. Y bueno, ya sabemos que en los otros estarían los negativos. Entonces, acá estaría el menos 1 en y, menos 1 en x. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, ahora sí represento esos dos puntos. Entonces, fíjate que acá en la tablita de valores nos dice, cuando x vale 0, o sea, 0 es que no me muevo ni a la izquierda ni a la derecha para x, y vale 1, o sea que hay un punto que está aquí. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1, y este es un punto que pertenece a la recta que yo quiero graficar. Ahora el otro. Entonces me dice, cuando x vale 1, y vale 4. Entonces es este punto de acá. Espero que tengan ya claro cómo es que se representan los puntos en el plano cartesiano. Yo estoy partiendo de ese hecho, pero igual si alguno de pronto no lo tiene claro, me dicen de una vez y reforzamos esa parte. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí bien? ¿Saben por qué esta es la representación de los puntos? Por lo menos yo nunca había visto esto, entonces para mí Ah, hasta listo. ahora no. Vale, entonces mira, Jenny. Resulta que en el eje, en el plano cartesiano, siempre vamos a tener estas dos rectas. Una horizontal, que es la de X, y la otra vertical, que normalmente es la de Y. Asimismo, resulta que uno puede ubicar ciertos puntos teniendo en cuenta esos dos parámetros. ¿Y cuáles son esos dos parámetros? Pues el valor en X y el valor en Y. Entonces, acá de esta ecuación, cuando hice la tabla de valores, encontré estos dos puntos. Entonces, yo a este punto le puedo incluso colocar un nombre. Yo puedo decir, este punto lo voy a llamar el punto A y a este lo voy a llamar el punto B. ¿Listo? Entonces, así mismo yo digo, listo, acá tengo el punto A, cuyas coordenadas, mira cómo se representa. A igual, abro paréntesis, va a ser 0,1 y cierro paréntesis. Esa es la coordenada de A. Ahora miremos la coordenada de B. B va a tener coordenadas
1,4. Y eso representa que es 1 en X, por eso me fijé acá en el 1, en X, y 4 en Y. Siempre las coordenadas van a ser de la forma X, Y. Siempre. Siempre van a ser de esa forma, X, Y. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Bueno, Listo, entonces, ¿qué necesito para trazar una recta? Bueno, según los primeros trabajos y las primeras, digamos, afirmaciones matemáticas que estoy hablando por allá de siglo V antes de Cristo, por allá de los griegos, según ellos, para representar una recta, lo único que uno necesitaba era conocer dos puntos. Entonces, fijo, aquí ya tengo los dos puntos, entonces ya puedo trazar la recta. ¿Y cuál va a ser la recta? Pues la recta va a ser la que pasa por esos dos puntos. Entonces ya puedo trazar ahí mi recta, ahí más o menos. Y esa recta no termina ahí, esa recta tiene prolongaciones infinitas hacia sus dos extremos. Es decir, yo puedo ir tan arriba como quiera y tan abajo también como quiera. ¿Listo? Entonces, esta es la representación de una recta en el plano. Entonces, fíjate que el tercer tema justamente dice ecuación de la recta y representación sobre el plano cartesiano. Entonces, ya vimos el ejemplo, pero esto pues digamos es, a grosso modo, esto es digamos para dónde vamos, o sea, es a dónde vamos a llegar. Pero para llegar a esto vamos a tener que empezar a construir varias cosas. Entonces, bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿No? Listo, bien. Entonces, Dani, Juli, dime. no entendí lo de la línea. O sea, ¿para qué es esa línea? La de la línea, a ver, resulta que por definición una línea es una sucesión infinita de puntos, es decir, acá tengo otro punto, aquí tengo otro, ¿sí? Tengo infinitos puntos. De hecho, yo puedo decir, voy a tomar un punto en la mitad de esos dos. Listo, lo tomé. Voy a tomar ahora un punto en la mitad de la mitad. Entonces lo tomo. Ahora en la mitad de la mitad de la mitad. Y luego otra vez la mitad. Sí, eso es algo que es infinito. Sí, porque yo puedo incluso en algún momento hacer esto, agrandar y encontrar otra vez la mitad y volver a agrandar y volver a encontrar la mitad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es esa línea? Pues esta recta, Samara, es la que representa esta ecuación. Esta es la recta que representa esta ecuación, es decir, es la representación geométrica de esto que se llama una ecuación lineal o ecuación de primer grado. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a colocar acá también esto. Entonces, esto lo vamos a llamar ecuación de grado 1 o lineal. ¿Por qué es lineal? Porque, vuelvo y repito, la potencia de X es 1 y la potencia de Y es 1. Es decir, que la potencia más grande que tengo es 1. Diferente sería, por ejemplo, que yo tuviera una expresión que fuera Y igual a X al cuadrado menos 3. Esto ya no es una recta. ¿Y por qué estoy seguro que no es una recta? Solamente por el hecho de que aquí tengo una potencia 2. ¿Sí? Solo por eso ya puedo asegurar completamente esto no es una recta. Y esto en el plano cartesiano se debería ver algo así. El plano cartesiano, y esto se ve de la siguiente manera. Algo de esta manera. Esto se llama una parábola en matemáticas. Pero eso todavía no lo vamos a ver. ¿Sí? Esto es una parábola en matemáticas. ¿Saben? Pues lo que es una parábola, bueno, es una definición un poco complicada. No les voy a decir esa definición porque igual no la van a entender. Pero pues esto es en matemáticas, ¿sí? Porque parábola en el lenguaje común es diferente a parábola en el lenguaje matemático. Y eso pasa con muchas cosas. Si, por ejemplo, función, en lenguaje matemático una función es una cosa y en lenguaje cotidiano una función es otra cosa. ¿Listo? Ojo, entonces ya saben, estas son parábolas en matemáticas. Ojo, no son esas parábolas cuando Jesucristo le decía a Mateo, hey Mateo, parábolas, parábolas. No, esas no son. ¿Listo? Bueno, entonces, eso está ahí. Entonces, ya sabemos que esto es una expresión de grado 1 o lineal. Y sabemos que esto que tengo acá, esa recta, es la representación gráfica o geométrica de esa ecuación. ¿Listo? ¿Mejor, Samara? Sí, señor.
Listo, bien. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a definir nuevamente la expresión de la función lineal o la ecuación de la recta y la voy a definir de la siguiente manera. Entonces, toda expresión lineal va a tener la siguiente forma. Y igual a m por x más b. Y ya voy a explicar cada una de esas letras a qué corresponde. Entonces, esta x ya sabemos es variable independiente. Esta y, pues ya sabemos que es la variable dependiente. ¿Sí? Pues que fue lo que acabo de explicar. Entonces, esta m la vamos a conocer como la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente no es otra cosa que la inclinación de la recta. Eso es la pendiente. Es la que me dice cuánto mide la inclinación de una recta. Y esas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces voy a hacer acá nuevamente un ejemplo de plano cartesiano. Entonces listo, tengo ahí el plano cartesiano. Entonces pónganle cuidado cuando vamos a decir una pendiente es de una u otra forma. Entonces, como es una inclinación es un número y ese número puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, esta que voy a colocar acá es positiva. Y voy a explicar por qué se llama o por qué se dice que esto es una pendiente positiva. Entonces, esto de acá, le voy a decir que esto es m. Recuerde que bueno, m es el valor de la pendiente. O sea, la palabra o la letra m representa la palabra pendiente. Entonces, en este caso, m es mayor a 0. O sea, es positiva. ¿Por qué es mayor a 0 o positiva? Fíjense lo siguiente que voy a hacer acá. Supongamos que yo acá tengo valores en x de 1, 2, 3, 4 por acá, 5, 6, 7, 8 por acá, y listo. Entonces, fíjense que a medida, estos son x y estos son y. Siempre horizontal va a ser x, vertical va a ser y. Fíjense que a medida que yo tomo un valor en x y lo aumento, aumenta también el valor en y. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá, para x igual a 2, el valor de y era 0. Aumenté de 2 a 4 y también hubo un aumento en y, porque pasé posiblemente también aquí al 2. ¿Sí? Fíjate que acá ahora tengo el punto 4,2. Lo vuelvo a aumentar. Resulta que de 4 a 8 vuelvo a hacer un aumento. Y miro en y resulta que también nuevamente hay un aumento, porque fíjense que la imagen de y viene a ser más o menos en este punto de acá, que sería más o menos el 3, 4, 5, el 6. Digamos que esto es y igual a 6. Aquí estaría, perdón, aquí estaría el 6 y aquí estaría y. Entonces, fíjense que si aumento el valor en x y aumenta el valor en y, se dice que la pendiente es positiva. ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuál sería una pendiente negativa? ¿Qué creen ustedes? O sea, si esta inclinación en este sentido es positiva, entonces ¿cuál sería la inclinación negativa? Entonces, bueno, la voy a colocar acá. Entonces voy a hacer el otro plano cartesiano. Nuevamente ahí. Listo. Entonces, una pendiente negativa sería una pendiente más o menos de este estilo. ¿Sí? En este caso, decimos que m es menor que 0. ¿Y cómo es un número menor que 0? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces decimos que esto es m menor que 0 o negativo. ¿Sí? Si aquí decíamos que m era mayor que 0, cualquier número mayor que 0 es positivo. Aquí lo que decimos es que como m es menor que 0, pues entonces es negativo. Y aquí evidenciamos lo contrario. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo acá el 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Fíjense que, por ejemplo, bueno, voy a colocar también valores en Y. 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí más o menos. De nuevo, esto es Y, esto es X. Entonces, fíjense que estaba, por ejemplo, en X igual a 1. Esto es X igual a 1 acá. Y fíjese la curva, o más bien la recta, en donde está relacionada. Fíjese que está llegando un poquito más arriba del 4. O sea que para X1, X igual a 1, Y es aproximadamente 4. Pero fíjese que yo aumento, paso por ejemplo de 1 a 4. Entonces de 1 a 4 aumenté en X, pero fíjense qué le pasa a la imagen de ese punto. Fíjense que ahora me da más o menos en Y igual a 2. Entonces aumenté en X, pero disminuí el valor en Y. Entonces por eso se dice que esta es una pendiente negativa. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. O Bueno, sea que esa se leería, ¿cómo se leería esa? ¿cómo se leería? ¿A qué te refieres con cómo se leería, Jenny? No sé, no tiene una lectura, por ejemplo, Y es igual a 5, la Ah, ok. última. Ah, ok, listo. Buena pregunta. Gracias, Jenny. Ya te entendí cómo es. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, para esta, para la primera, donde dijimos que la pendiente era positiva, debería pasar que la fórmula de esta ecuación debería ser de la forma y igual a m positivo por x más b. De hecho, en este caso menos b, y ya voy a explicar ahorita lo que significa b. Mientras que esta otra debería ser de la forma y igual a menos m más b. Bueno, mx más b. Sí, fíjate que acá, ¿por qué negativo? Porque la pendiente es negativa. Y acá, ¿por qué solamente m? Porque dijimos que la pendiente era positiva o mayor a cero. ¿Listo? Entonces, esas son las dos condiciones para una pendiente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a aprender a calcular los valores de las pendientes. Entonces, como sabemos que una pendiente no es otra que la inclinación, entonces vamos a definir lo siguiente. M siempre va a ser igual a los diferenciales de Y entre los diferenciales de X. Y ya voy a explicar qué es eso de los diferenciales de Y y los diferenciales de X. Entonces, de acá, por ejemplo, de esta primera gráfica de M positiva, voy a tomar dos puntos. Voy a tomar este punto al que voy a llamar A y voy a tomar este punto al que voy a llamar B. Entonces, quiero que me ayuden a identificar primeramente las coordenadas de esos puntos. ¿Cuáles serían las coordenadas de A? No sé, sería A2 y 6. Entonces, mira, en X, acuérdate que siempre las coordenadas siempre van a ser de la forma X, Y, siempre. Entonces, lo primero que yo miro es aquí la recta horizontal. Entonces, miro qué valor tengo en X. Tengo el 2. Entonces digo, ah, listo. Entonces, 2 en X, coma. Y ahora, ¿cuál es el valor en Y? Pues fíjate que para Y ni subí ni bajé. O sea que posiblemente esto es Y igual a Es 0. 0. Es 0, ¿cierto? Bien. Entonces esto es 2,0. Ahora con el punto B. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto B? ¿Qué dicen ustedes? No entendí por qué 0. Porque fíjate que ni subo ni bajo. Para este punto A, ni subo ni bajo. O sea, no tengo ni valor positivo en Y ni valor negativo. ¿Sí? Si estuviera, por ejemplo, más o menos acá, yo diría, ah, bueno, es Y2. Si estuviera, por ejemplo, acá, yo diría, ah, listo, el valor en Y es de 4. ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? Sí. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas para B? Serían X de 4 y Y 2. Muy bien. X es 4. Fíjate que yo vengo acá, miro este puntico, está aquí sobre 4, sobre X igual a 4. Entonces, por eso digo que el primer componente es 4. Y acá en Y, fíjate que miro y es 2. Entonces yo digo, listo, la coordenada es 4,2. ¿Listo? ¿Me hago entender, Jenny? ¿Vas hasta ahí? Sí.
Listo, entonces, bueno, siempre van a ser de esa forma x, y. Entonces, ahora sí, ¿cuál será la pendiente de esa recta? Pues es lo que vamos a encontrar ahora. Entonces, a este punto A le voy a colocar aquí abajito que este punto, yo mismo lo nombro, yo le voy a decir que este es el punto x1, y1. Y asimismo voy a decir que este punto B es x2, y2. ¿Sí? Pero podría ser al contrario, podría ser A igual a x2, y2 y B igual a x1, y1. Eso no tiene orden, ¿listo? ¿Y para qué me sirve definir eso de x1, y1 y x2, y2? Para lo siguiente. Resulta que los diferenciales que tienen que ver con esto que definí acá para la pendiente son justamente lo siguiente. Entonces, delta de y o diferenciales de y quiere decir que lo que hago es hacer y sub 2 menos y sub 1. Y diferenciales de x quiere decir que hago x sub 2 menos x sub 1. ¿Sí? Por eso es que me interesaba conocer dos puntos, porque dados dos puntos puedo conocer la pendiente, y por eso fue que los nombré de la forma x, y, x1, y1 y x2, y2. ¿Listo? ¿Vamos todos hasta ahí? Señor. Listo, entonces ahora sí voy a hacer justamente lo que me indica la operación. Corre esto un poquito. Entonces, ¿qué es lo que me indica la operación? Miremos lo que nos indica. Entonces me dice, según la ecuación me dice, tome el valor de y2. ¿Quién me dice cuánto vale y2? 4. Ah, no, mentiras. 2. 2, ¿cierto? 2. Es este punto de acá. A este fue el que yo lo nombré como y2. Y a ese y2 le resto el valor de y sub 1. ¿Y cuánto es y sub 1? 0. 0, ¿cierto? Listo. Asimismo, ahora los diferenciales de x. Entonces, ¿quién es x2? x2 es 4, mírenlo acá, 4, menos x1. Y x1 es 2. ¿Listo? O sea que ya puedo hacer, ahí me queda una fracción donde tengo operación arriba y abajo. Entonces me queda 2 menos 0, que va a ser 2, y 4 menos 2, que también va a ser 2. O sea que finalmente esta pendiente es de 2 sobre 2. Pero ¿cuánto es 2 sobre 2 simplificado? 1/1. 1 sobre 1 o 1, ¿cierto? 2 dividido 2 es lo mismo que 1. O sea que la pendiente de esta recta es 1. O sea que acá, además de identificar que la pendiente era positiva, también podemos identificar un valor entero asociado a esa pendiente, pero puede ser una fracción, puede ser, o sea, siempre va a ser un número. ¿Listo? Y en este caso, pues evidentemente es positivo, porque ya sabíamos que la recta era de forma creciente. ¿Cómo es creciente? Que si aumento x, aumenta y, y por ende la pendiente es positiva. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar esa parte hasta ahí. Y lo que quiero ahora es enfatizarnos en graficar. Hoy vamos a graficar y graficar todo lo que más se pueda. Entonces, si quieren, tómenle pantallazo a eso que tengo ahí escrito. O no sé si le están tomando apuntes para poder borrar. Igual me van indicando, por favor. Sí, Juli, yo estoy tomando apuntes. Vale, gracias. Igual la clase está siendo grabada, entonces cualquier cosita, si alguno de ustedes requiere, me solicita, Ok. me solicitan el video y yo les comparto el link del mismo para que lo puedan repasar ahí. Listo, entonces, bueno, ya sabiendo eso, podríamos encontrar la pendiente aquí de la otra recta, pero pues ahorita no me voy a enfatizar en eso, porque como les digo hoy, lo que quiero es relacionar estas ecuaciones para poderlas representar. Hoy quiero trabajar solamente representación de funciones lineales. Listo, entonces ya voy a borrar. Y ahora entonces vamos a trabajar representación. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Entonces acá colocamos lo siguiente, representación. Y voy a dar la definición. O más bien, la definición no, sino el proceso. Voy a escribir qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, se realiza una tabla de valores, se ubican los puntos y se traza la recta. Eso es lo que
digamos, uno debería realizar para poder generar una representación de una ecuación lineal. Entonces, ahora sí, hagamos un ejemplo. Entonces, bueno, ejemplo 1. Entonces, supongamos que yo quiero representar la ecuación que sea de la forma y igual, por ejemplo, a 2x menos 1. Supongamos esa. Entonces, bueno, listo. Lo que hago es, hago una tabla de valores. Entonces, esa tabla de valores me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, hago acá x y y. Y lo que hago es ubicar algunos varios puntos. Entonces, esos varios puntos, normalmente uno utiliza un par de puntos negativos y un par de puntos positivos. Es decir, voy a tomar valores de x positivos y negativos y normalmente también tomamos al 0. Entonces, por ejemplo, voy a tomar al -2, al -1, al 0 y, por ejemplo, al 2. ¿Sí? Voy a tomar esos 4 valores, pero fíjese que yo me los invento. ¿Sí? Yo no estoy, estos valores yo no los saco de ningún lado. Yo me los estoy inventando porque yo sé que x es una variable independiente. ¿Sí? Eso significa que sea independiente, que yo le doy valores arbitrarios o al azar. Listo, y ahora sí entonces empecemos. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a -2? Utilizo más bien otro color. Entonces, si x igual a -2, entonces nos queda de la siguiente manera. Y es igual a 2 veces el valor de x menos 1. ¿Y cuál es el valor de x? Dijimos que era -2. Ahora, ¿cuánto nos da esa ecuación? Entonces, 2 por -2, ¿cuánto es? 0. No, no es 2 menos 2. 2 por -2. Multiplicado. Ah, pues -2. No, tampoco. -4. ¿Sí? Positivo por negativo. Ojo con las leyes de signos. Positivo por negativo, negativo. Y 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces nos queda -4 menos 1. Y finalmente, ¿cuánto es -4 menos 1? -3. No. Debes 4.000 y debes ahora 1.000 pesos más. ¿Cuánto debes en total? 5.000. 5.000. Entonces Pues esto es 5. -5. Pero ojo, no es 5, es -5, porque es una deuda. ¿Listo? Entonces ahora sí, completo acá en la tabla. Entonces yo digo, listo. Cuando x vale -2, y vale -5. Y eso es lo que llevo aquí a la tabla. Ese es el resultado. Listo. Con el otro punto. Entonces miremos. Voy a hacerlo acá en otro color. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces, de nuevo, si x ahora es igual ya no a -2, sino ahora a -1. Si x es igual a -1, entonces va a pasar lo siguiente. Y va a ser igual a 2 veces el valor de x menos 1. ¿Y cuál es el valor de x? Pues en este caso fue -1. Entonces ahora sí, solucionamos. ¿Cuánto es 2 por -1? No, -3. -2. -2, ¿cierto? Porque es positivo por negativo, negativo. Y 2 por 1, 2. ¿Listo? O sea que nos queda -2, -1. ¿Y cuánto es -2 menos 1? -3. -3. Listo. Entonces ya sé que cuando x vale -1, y vale -3. ¿Listo? Y así, pues voy a ir completando los otros valores. Entonces voy a colocar por acá. Entonces ahora digo, ¿qué pasa si x es igual a 0? Entonces me va a quedar, siempre con la misma ecuación. Fíjense que yo siempre reemplazo la misma ecuación. Entonces me va a quedar y igual a 2 veces x, o sea, 2 veces ahí el 0, menos 1. Entonces aquí sería 0. ¿Cuánto da 2 por 0? 0. 0, ¿cierto? Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces 2 por 0, 0, o sea que nos queda 0 menos 1. ¿Y cuánto da 0 menos 1? -1. Menos 1. Listo. Entonces cuando x vale 0, y vale menos 1. Listo. Y nos queda una última. Nos queda aquí un último valor. Entonces listo, nos va a quedar de la siguiente manera.
Vamos a decir, ¿qué pasa ahora si x es igual a 2? Es el valor que va a tomar ahora la variable x. Entonces, de nuevo, siempre reemplazando en la misma ecuación, ¿no? Miren que siempre estamos reemplazando en esta ecuación, que es la ecuación que nos han dado. Entonces nos va a quedar 2, o bueno, y igual, más bien, a 2 veces el valor de x menos 1. Pero el valor de x en este caso es 2. Entonces ahora sí hacemos la multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. O sea que nos queda 4 menos 1. ¿Y cuánto es 4 menos 1? 3, ¿cierto? Listo. Entonces ahora sí ya sabemos, cuando x vale 2, y vale 3. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? ¿Van hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces Señor, esto es, digamos, solamente para encontrar los puntos. Entonces ahora sí, yo voy a decir que acá, bueno, voy a agrandar nuevamente. Yo voy a decir que cada uno de esos puntos que he encontrado lo puedo nombrar. Entonces yo voy a decir que, por ejemplo, este primer punto va a ser el punto que yo voy a llamar A, este segundo lo voy a llamar B, este tercero lo voy a llamar C y este cuarto punto lo voy a llamar D. Entonces, ¿qué debe garantizar o qué deben garantizarme esos puntos? Esos puntos deben garantizarme que la representación gráfica sea una línea recta. Y para que sea una línea recta, todos los puntos deben hacer parte de la misma recta. Entonces ahora lo que voy a hacer es graficar esa información. Entonces, bueno, plano cartesiano, pero en este caso el plano cartesiano me interesa sobre todo con cantidades negativas. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Listo, ahí tengo el plano cartesiano. ¿A qué hora se acaba la clase? Dice Daniel. Daniel ya está desesperado. Dani, la clase se acaba a las 12:30. Pero si acabamos antes, yo les dejo ir un ratico antes, no te preocupes. Listo, entonces, bueno, ya tengo aquí los valores o el plano cartesiano. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar las marcas de las unidades. Entonces aquí estaría el 2, aquí estaría el 4, el 6. Y aquí voy a tomar entonces también valores negativos. Entonces aquí está el menos 2, aquí está el menos 4. Bueno, asimismo con Y. Entonces Y positivo es hacia arriba. Positivos hacia arriba, entonces aquí estaría el 2. Y negativos hacia abajo. Entonces aquí estaría el menos 4. Y por acá el menos 6. Listo. Con esos puntos creo que ya me basta para poder representar todo. Entonces, bueno, miremos cuáles serían las coordenadas del punto A. Entonces, para el punto A me dice que las coordenadas son menos 2, menos 5. Entonces, eso es lo que voy a colocar acá. Un puntico que sea convergente acá para x igual a menos 2 y para y igual a menos 5. O sea, este punto de acá. ¿Listo? Ahí estaría el punto A. Y le coloco incluso el nombre. Esto, digamos, ¿para qué le coloco el nombre? Para no tener que colocar acá toda la coordenada. O sea, yo podría no colocarle el nombre y más bien especificar que esto es el punto menos 2, menos 5. ¿Sí? Pero en vez de colocar todo eso, pues sencillamente yo digo, bueno, este es el punto A. ¿Listo? Bueno, así mismo entonces voy a graficar los otros puntos. Entonces, por ejemplo, el punto B me dice que es menos 1 en X, o sea, por acá, y menos 3 en Y. Entonces sería específicamente acá, menos 1 en X y menos 3 en Y. O sea que aquí estaría el punto B. Listo, ahora con el de X igual a 0. Entonces, X igual a 0, recuerden, no me muevo ni a la izquierda ni a la derecha. Eso es X igual a 0. Pero por el contrario, en Y me dice que es en menos 1. O sea, acá. Ahí justo sobre el eje. O sea, ahí está el punto C. Listo. Y me queda un punto, que es el punto cuando X vale 2. Entonces me dice que cuando X vale 2, Y vale 3. O sea que ese punto es más o menos por acá. De pronto un poquito más abajo, pero lo voy a bajar ahí. Aquí estaría el punto D.
Listo. Y ahora lo que me queda es sencillamente, Sí, sí queda la línea. es cierto, vemos que quedan ahí de forma lineal, pero eso lo podemos incluso mostrar pues haciendo justamente la línea. Entonces voy a hacer una línea que pase por todos esos puntos. Listo, ya terminé. Esa es la representación gráfica de la ecuación que nos habían dado. Entonces, fíjese desde dónde partimos. Entonces, en el ejemplo nos dieron, esto lo voy a pasar más bien aquí abajito. Listo. Entonces, fíjense en el ejemplo qué fue lo que pasó. Nos dieron la ecuación. De la ecuación hicimos una tabla de valores. Entonces, en la tabla de valores tomé valores arbitrarios para X y de acuerdo a esos valores que yo tomé para X, relacioné o despejé cada ecuación. ¿Sí? Reemplazando primero X por menos 2, luego X por menos 1, luego por 0, luego por 2. Y ahí armé las parejas. Después, ¿qué fue lo que hice? Esos puntos o esas parejas las llevé al plano cartesiano. Y cuando las llevé al plano cartesiano y ya los tenía ahí, lo último que hice fue trazar la recta. ¿Listo? Entonces, de nuevo repito, por eso se llama función lineal. Juli, Dime, la ecuación, o sea, donde dice ejemplo 1, donde dice y es igual a 2x menos 1, esa ecuación uno de dónde la saca. esa fue la ecuación que posiblemente le dan a uno. ¿Sí? Hoy estamos viendo es, si nos dan la ecuación, ¿cuál es la representación? Sí, de pronto en algunos casos más adelante vamos a ver lo contrario. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando nos dan la gráfica y queremos llegar a la ecuación, que eso también se puede hacer. ¿Listo? Ah, ok, vale. Oye, Juli, Listo. una Dime, pregunta. dime. Eh, Hay en X, la hilera de X, esos números, por ejemplo, en el ejemplo X igual 2X y todo eso, por ejemplo, el número mayor es el 2 y los números que son independientes son del 2 para abajo, o por ejemplo, ahí puede haber un 5. Sí, y por eso te digo, ahí son valores los que tú quieras. Yo puedo colocar, por ejemplo, menos 5, 0, 5, 10, 15. Lo que pasa es que yo normalmente no tomo esos valores tan grandes porque necesito hacer un plano cartesiano. Y por ejemplo, digamos en el plano cartesiano, si yo hubiera tomado 5 o que hubiera tomado 10 para X, entonces me daría 2 por 10, 20. Y 20 menos 1, 19. O sea que tendría que buscar aquí el punto de Y en 19 y eso me da muy arriba. Entonces, estratégicamente lo que yo hago es buscar valores cercanos a cero. Siempre por eso los busco cercanos a cero. ¿Sí? Para no tener que hacer unas gráficas o unos planos cartesianos tan grandes, con números tan grandes. ¿Listo? Bueno, esto lo voy a enmarcar. ¿Y Dime. eso para qué nos sirve? Eso nos sirve para, por ejemplo, representar, eso se utiliza mucho, por ejemplo, en economía, en todo lo que tenga que ver con comportamientos estadísticos o comportamientos de las empresas. Entonces, por ejemplo, las empresas normalmente hacen este tipo de gráficas para saber, uy, venga, ¿será que sí estoy ganando? ¿Será que estoy perdiendo? ¿Será que sí están bien las inversiones? Todo esto normalmente se utiliza pues en cualquier, digamos, compañía donde se involucre dinero y todo eso, pues esto es muy útil a la hora de representar. Muchas veces uno no necesita mirar toda una información, sino que tiene un gráfico y ya con el gráfico uno dice, ah, sí, estoy ganando, o no, uy, estoy perdiendo, no, toca hacer algo, toca dejar de invertir o toca hacer algo. Sí, es para eso. Pero, por ejemplo, ahí en ese gráfico, ahí lo positivo es lo que ha ganado y Sí, lo claro. negativo lo que ha perdido. Exacto, si ese es de esta gráfica, por ejemplo, con pendiente positivo, uno dice, uy, sí, voy bien. Mire que, si por ejemplo estos son meses, entonces a los 2 meses, por ejemplo, ya llevaba, no sé, 30.000 pesos y vemos que entonces a los 4 meses voy a llevar tanto y sí, uno puede ver que va subiendo. Pero si es una gráfica que, por ejemplo, sea de este estilo, que va hacia abajo, pues uno dice, uy, no, no vale la pena, ¿cierto? Entonces es ahí donde uno toma decisiones a partir de las gráficas. Sí, Oh, pero igual eso tiene muchísimas más aplicaciones. Esto, por ejemplo, también lo utiliza mucho la biología, la química, porque son disciplinas en donde siempre todo está en comportamiento. Entonces, ahorita, digamos, ustedes ven ahorita lo que está pasando con la situación del COVID. Ustedes normalmente ven las noticias y ven es esto, gráficas.
Sí, las gráficas son las que ya a ustedes les dan información más o menos de lo que está pasando. Entonces ustedes dicen, uy, sí, estamos aplanando la curva o, uy, no, la cantidad de contagiados sigue creciendo. Entonces todo eso es lo que se puede evidenciar siempre desde un gráfico. Sí, por eso es tan importante Ah, ese tema de la representación. y por ejemplo, ¿hay alguna probabilidad que ahí pues que vaya recto y de un momento a otro como que es? ¿Se dispara? Claro que sí, pero entonces ya no sería una función lineal, ya serían otro tipo de funciones. Entonces, por ejemplo, Perdimos a Jenny. ahora sí. ¿Listo? ¿Me escuchan nuevamente? Sí. Listo. Entonces, le estaba respondiendo la pregunta a Jenny. Por ejemplo, ahí siempre, digamos, lo relacionamos con un plano cartesiano. Entonces, digamos que tengo esto. Las gráficas que ustedes están viendo ahorita normalmente, que tienen que ver con la pandemia, son de este estilo, donde lo que se espera es que en algún momento eh, la curva se aplane. Esto significa aplanar una curva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, estos son meses. Entonces, en el primer mes hubo, no sé, 1 millón de contagiados. Y estos son millones, por ejemplo. Esto está en millones. ¿Sí? Y esto está en meses. Entonces, acá, por ejemplo, está un mes. Entonces, en el primer mes hubo 1 millón de contagiados. En el segundo mes hubo 2 millones de contagiados, digamos. En el tercer mes ya no hubo tanto, ya hubo como 2,1 millones. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, son comportamientos que uno normalmente podría empezar a entender, pero ¿cómo entender un comportamiento, por ejemplo, de esta que yo estoy colocando acá, sin antes haber entendido la de la línea recta? ¿Sí? Por eso todo es un proceso y por eso, digamos, empezamos con las lineales, que son las más sencillitas. Estas son las funciones más básicas que hay para posteriormente ir aumentando el valor. Entonces, ya, por ejemplo, ya después están las de las cuadráticas, que es cuando x es igual o x tiene que ver con la potencia 2. Luego las cúbicas, las cuárticas, estas que son, por ejemplo, las exponenciales y las logarítmicas. ¿Listo? Entonces, para eso se hace. Y adicionalmente, pues esto es algo que a ustedes les va a servir muchísimo porque, por ejemplo, el otro año van a ver todavía álgebra más en profundidad. Luego van a ver trigonometría y en trigonometría todo es gráfica, porque la palabra trigonometría justamente tiene que ver con las medidas de los ángulos y los lados de los polígonos de 3 lados. Entonces es todo lo que tiene que ver con triángulos. Sí, pero ustedes acá, Oye, por ejemplo, dime. esa es la que pusiste, la del coronavirus y todo eso. Si por ejemplo hubiera un caso que bajara, ahí sería que murieron, Ahí sería como que, o si representando que eso, o sea, ya no cuentan como que murieron. mm, a ver, representaría que no hubo más contagios. O sea, con el ejemplo que tenía acá, en algún momento, lo que significa es que, por ejemplo, acá llegamos a 4 millones, ¿cierto? Y lo que significa es que se mantiene. O sea, por ejemplo, pueden pasar acá 5, pueden pasar 10 meses, ¿sí? Y la cantidad de contagiados sigue siendo la misma. Es decir, no hay nuevos casos. Eso es lo que significa. ¿Sí? Que no van a haber nuevos casos, que se espera que en algún momento eso pase. No, sí, No te yo me escucho. refiero, pues, es en la parte negativa. Ah, en la parte negativa. Pero fíjate que acá estas curvas normalmente no Sí, involucran ahí va. cantidades negativas. Acá no podemos, por ejemplo, trazar esta parte, porque si trazamos esta parte sería pensar que existen cantidades negativas de personas. Sí, no, uno no puede hablar de, por ejemplo, menos 1 millón de personas o menos dos. Digo, depende del contexto. Pero normalmente como esto es cantidades o magnitudes de pronto puntuales, pues entonces siempre hablamos de cantidades positivas. Por eso se representa en este cuadrante, ¿sí? Porque aquí es positivo en X y positivo en Y.
Aquí es positivo en Y, negativo en X. Y así son todos los cuadrantes. Pero pues es algo que también les voy a explicar más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces hacemos un segundo ejemplo. Hagamos un segundo ejemplo y ya les dejo si quieren actividad. Y les doy el espacio para que pues ya puedan ir a almorzar y más bien sigan avanzando desde casa. ¿Vas a decir algo, Samara? Vale. No, solo iba a decir vale. Listo, vale. Entonces, listo. Ejemplo 2. Entonces, el ejemplo 2 vamos a representar la función o la ecuación que sea, por ejemplo, de la forma y igual a 3x menos, o bueno, más 2, por ejemplo. Sí, y igual a 3x más 2. Entonces, bueno, miremos cómo sería la representación gráfica de esta ecuación. Entonces, de nuevo, lo primero, hacer la tablita. Entonces voy a hacer la tabla. Entonces en la tabla me va a quedar X y de nuevo voy a tomar varios punticos. Entonces voy a tomar, por ejemplo, para X menos 1 o para X menos 2 más bien. Bueno, voy a cambiar acá de color. Pues para X igual a menos 2, para X menos 1, para 0, para el 1 positivo y para el 2 positivo. Y saquemos esos 5 punticos a ver cómo nos quedan. Entonces, para el primero, entonces, si X vale menos 2, la expresión quedaría de la siguiente manera. Y igual a 3 por menos 2, de hecho se lo voy a colocar en otro color, por menos 2 más 2. Entonces, ¿cuánto es 3 por menos 2? Menos 1. No, es multiplicación, acuérdate que es multiplicación, entonces lo primero es positivo por negativo, negativo, y 3 por 2, 6. ¿Listo? Entonces nos queda menos 6 más 2, ¿y cuánto es menos 6 más 2? Menos 4. Menos 4, listo, bien. Menos 4, entonces ya sabemos que cuando X vale menos 2, Y vale menos 4. Listo. Ahora el siguiente. Entonces el siguiente es Y igual a 3 por X más 2, pero ahora lo que estoy diciendo es que X va a tomar el valor de menos 1. Entonces nos queda de la siguiente manera. Y igual, entonces positivo por negativo, negativo. 3 por 1, 3. Y menos 3 más 2, uy, ¿qué suena? Vale. Parece un chivo muriendo. Sí. Bueno, continuamos. Qué parche. Listo, entonces menos 3 más 2, eso nos da menos 1. O sea que cuando X vale menos 1, Y también vale menos 1. Listo. Siguiente, lo voy a colocar acá para que nos quede un poquito más organizadito. Entonces, el tercero es para 0. Entonces voy a decir nuevamente Y igual a 3 veces X más 2, pero en este caso X vale 0. Ahora, ¿cuánto vale o cuánto da 3 por 0? 0. 0. 0. ¿Y 0 más 2? 0. No, 2. 2. Listo. O sea que cuando X vale 0, Y vale 2. Listo. Siguiente punto. Entonces, Y igual a 3 veces el valor de X, que ahora va a ser 1, más 2. Listo. Entonces nos queda 3 por 1. 3 por 1, 3. Entonces 3 más 2. ¿Y 3 más 2? 5. 5. Listo. Entonces 6. ya sabemos 5. Ya sabemos que cuando X vale 1, Y vale 5. Listo. Y finalmente nos queda el del 2. Lo voy a colocar aquí abajito de estos. Entonces, Y igual a 3 por X
más 2, pero en este caso decimos que x vale 2. Pues nos queda 3 por 2, 6. Y 6 más 2, 8. Entonces y es igual a 8 y significa que cuando x vale 2, vale 8. Listo. Entonces ahora sí voy a hacer la representación en el plano cartesiano ya habiendo encontrado esos puntos. Permítanme, yo hago aquí un espacio para que nos quede más ordenadito. Esto lo voy a pasar aquí abajo. Y ahora sí voy a hacer el plano cartesiano de un ladito. Entonces, bueno, me interesan valores sobre todo positivos en X. Bueno, voy a decir que esto es X, creo que sirve así. Vamos a tener recta horizontal, que es el eje X, recta vertical, que sería el eje en Y. Listo. Y lo que voy a hacer ahora es acomodar los valores. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Yo normalmente no los coloco todos para que no se sature tanto la gráfica, pero indico, o sea, sé que son 4 espacios, pues entonces cada espacio vale 1. Aquí lo mismo negativos, entonces 1, 2, bueno, trato de garantizar de que sean la misma distancia. Es importante porque si no hay veces cuando uno no lo hace, quedan las gráficas raras. Pues a ustedes se les facilita más porque ustedes como si tienen cuadrícula, pues lo van a poder hacer más fácil. Entonces acá por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por acá. Listo. Y negativos, entonces 1, 2, 3, 4. Entonces por aquí va a estar el menos 4. Listo, ahora sí. Entonces esto es X, esto es Y. Importante siempre que indiquen eso. Al igual que importante siempre indicar lo siguiente. Colocarle acá a las rectas del plano, colocarle como esta especie de flechitas que indican que hay continuidad. ¿Sí? O sea, el gráfico no para ahí, sino sigue. Es infinito. Exacto, es infinito hacia sus 4 sentidos, norte, sur, este y oeste. Listo, entonces ahora sí empecemos a graficar. Entonces a este punto lo voy a llamar A, voy a colocar acá incluso en otro color nuevamente. Entonces esto va a ser el punto A, B, C, D, Y. Menos 2 en X, o sea por acá, y menos 4 en Y, o sea que es más o menos este puntico de por acá. Y sería el punto A. Listo, ahora B. Entonces, entonces, menos 1 tanto en X como en Y. Entonces, menos 1 en X y menos 1 en Y, este puntico de acá. Entonces, ahí estaría el punto B. Listo, ahora el C. 0 en X, o sea, no me muevo ni a izquierda ni a derecha, y 2 en Y. Entonces, 2 acá. Aquí estaría el punto C. Siguiente, 1 en X y 5 en Y. Entonces, más o menos por acá. Ahí estaría el punto D. Y finalmente, el punto D, 2 en X y 8 en Y. Entonces, 8 hasta acá. Y sí, y listo. 2,8. Ahí estaría el punto D. Y finalmente, ahora sí, trazamos la gráfica. Entonces, va a ser una recta que pase por todos esos puntos. Qué bueno soy haciendo gráficas. Listo. Me quedaron apenas los puntos. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces ahí ya tenemos completico el ejemplo número 2. ¿Qué fue lo que hicimos? De nuevo, tomamos la ecuación, hicimos la tabla de valores, dimos valores arbitrarios para X, encontramos los valores respectivos en Y, haciendo las ecuaciones, luego ya identificamos los puntos, los nombramos, A, B, C, D, E, los ubicamos en el plano y finalmente trazamos una recta que pasará por todos esos puntos. Fácil, ¿cierto? Entonces, fácil. Listo, ahora la actividad. Listo. Entonces, como actividad, les voy a dejar lo siguiente. Van a ver cómo se ve esto desde ahí. Voy a hacerles un recuadrito acá bien chévere. Listo, ahí tenemos los dos ejemplos. Y ahora les voy a colocar la actividad.
Entonces, para la actividad, les propongo que pueden utilizar, así como lo han venido haciendo, en el cuaderno lo desarrollan y envían las fotos. Igual no va a ser sino 2 punticos. Entonces, actividad va a ser la siguiente: graficar las ecuaciones. Entonces, primera ecuación va a ser la ecuación y igual, por ejemplo, 5x menos 1. Y la segunda, y igual a menos 4x. Listo, así nomás. Listo, chicos, entonces esa sería la actividad. Una vez la tengan, me la envían. Y de igual manera, pues esto lo vamos a socializar la próxima clase de matemáticas, es decir, dentro de 15 días. ¿Listo? Ah, ok. Vale. Juli, no entiendo la segunda, como así. Y es igual a menos 4x. Sí, pues esa no tiene un valor adicional. O sea, lo que harías es, por ejemplo, si x vale, no sé, 1, entonces y sería igual a menos 4 por 1. Y menos 4 por 1 es menos 4. ¿Listo? Solamente Ah, es eso. ok. O sea, en esta sí tienes que sumar, que restar el valor de 1. En esta no tienes que restar nada al final. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si hasta ahí dudas, inquietudes, sugerencias. Bien. Sigue por ahí Daniel. ¿Qué se hizo Daniel? ¿Se fue? Oye, ¿y todo esto toca copiarlo en el cuaderno? Pues sí, igual, si no, lo que puedes hacer es tomar los pantallazos y no sé, si quieres, si te queda más fácil, pues imprimir y pegar las imágenes o transcribir, como tú prefieras. Sí, lo importante es que les quede el material para que ustedes Vale. repasen. ¿Listo? ¿Me preguntabas algo, Jenny? No, pues es que a mí me quedó muy claro lo de las... Disculpa, ¿me repites? Es que se escucha lejos, como si estuvieras muy, muy, muy lejos. Sí, pues no me quedó muy claro, por ejemplo, el tratamiento de la pared que se hace menos uno y todo eso. Pues Listo, entendí más o menos, pero no... listo, entonces hagamos una cosa. Déjame yo ya en un ratico exporto el video y te comparto el video, ¿te parece? Para que lo puedas volver a A mí mirar. también. Listo, entonces mejor dicho a A todos mí les voy a también, por compartir. favor. Listo, por el grupo les voy a compartir el video. Sí. Si hay nuevas Vale. inquietudes, entonces hacemos un refuercito de lo que vimos hoy. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces muchísimas Vale. gracias a todos, muchachos. Almuercen y nos vemos entonces la próxima semana con física. ¿Listo? Vale. Listo. Chao. Chao, me agrada saludarlos, que estén muy bien. Chao, Gracias. Chao. chao. Gracias.